Soy Ángela Cortés, tengo 32 años, y después de 10 largas horas atrapada en un avión desde Londres, todo lo que quería era abrazar a mi padre tras meses de distancia. Aterricé en Sevilla, arrastrando mi pesada maleta por calles conocidas hasta llegar a la vieja casa donde crecí. Mi corazón latía con anticipación mientras llamaba a la puerta, esperando ver su cálida y familiar sonrisa. En cambio, un hombre que nunca había visto abrió. «Yo vivo aquí», dijo con firmeza, con los brazos cruzados. «Nunca he conocido a su padre». Se me apretó el pecho. Esta era mi casa de la infancia, cada recuerdo ligado a sus paredes. Rápidamente revisé la dirección. Era la correcta. El pánico crecía y llamé a mi padre. «Papá, ¿te mudaste?», pregunté, con la voz temblorosa. «No», respondió confundido. «Todavía estoy en casa esperándote». Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía decir que estaba en casa? Cuando este extraño estaba dentro de mi casa, lo empujé exigiendo respuestas. Sacó un contrato de alquiler de hacía 8 meses firmado con mi nombre. Pero yo nunca había firmado nada. Alguien había orquestado esto, y mi padre estaba en la oscuridad. Volví al porche, mirando la entrada que ya no sentía como mía. Algo andaba terriblemente mal, y sabía que tenía que descubrir la verdad. ¿Qué harías si un extraño reclamara tu casa como suya mientras tu familia insistiera en que te esperaban dentro? Deja tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué piensas. En ese momento, me di cuenta de que estaba frente a un misterio que no podía ignorar. Si papá me estaba esperando en casa, ¿de quién era esta casa realmente? No me iría hasta obtener respuestas. El tipo se paró en la entrada, con los brazos aún cruzados, mirándome como si yo fuera la intrusa. «Mira, alquilé este lugar de buena fe», dijo, sacando su teléfono para mostrar un contrato de alquiler digital. Mi nombre, Ángela Cortés, estaba escrito al final, pero nunca lo había visto antes. «Esa no es mi firma». Espeté con más fuerza de lo que pretendía. Él se encogió de hombros, imperturbable. «Hablé con la empresa de propiedades. Llevo aquí 8 meses sin problemas». Me acerqué, examinando el porche. El arañazo en el marco de la puerta de mi viejo accidente de bicicleta todavía estaba allí, débil pero inconfundible. El roble en el patio donde papá y yo solíamos colgar un columpio se alzaba sobre el césped. Esta era nuestra casa en Sevilla, sin duda. Saqué mi teléfono y llamé a papá de nuevo. «¿Dónde estás ahora mismo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «En casa», dijo, como si fuera obvio. «Te estoy esperando, cariño». Se me retorció el estómago. «Papá, estoy en la casa. Un extraño vive aquí». Hubo una pausa. Luego dijo: «Eso no puede ser. Envíame tu ubicación». Lo hice, y me envió un mensaje de texto con una dirección, una diferente, al otro lado de la ciudad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía papá pensar que todavía estaba aquí cuando no lo estaba? Necesitaba aclarar mi mente. Caminé unas pocas cuadras hasta una pequeña cafetería en el centro de Sevilla, del tipo con sillas que no combinaban y lugareños charlando frente a sus portátiles. Pedí un café solo, me senté en un rincón y abrí mi portátil para revisar mis correos electrónicos. Nada de papá sobre una mudanza, pero había un correo electrónico de una empresa de gestión de propiedades, enviado hacía 6 meses, dirigido a mí. Me agradecía por poner la casa en alquiler e incluía los detalles de pago del primer mes. Yo no lo había enviado, no había aceptado nada. Mis dedos se quedaron sobre el teclado, el corazón palpitante. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué papá no lo sabía? Recorrí mi bandeja de entrada buscando pistas. Había algunos mensajes de papá, actualizaciones casuales sobre su jardín o el perro del vecino, pero nada sobre dejar la casa. Luego encontré un correo electrónico reenviado de él con fecha de hace 9 meses. Supuestamente era mío, pidiéndole que se mudara para poder alquilar el lugar y ayudar con los gastos familiares. La dirección del remitente parecía casi idéntica a la mía, con una pequeña diferencia, lo suficientemente pequeña como para engañarlo. Alguien lo había falsificado. Mi café se enfrió mientras miraba la pantalla. Papá había creído esta mentira durante meses, viviendo quién sabe dónde, pensando que yo lo había aprobado. Llamé a la empresa de propiedades a continuación.
La agente fue educada, pero inútil. Manejamos cientos de contratos de arrendamiento, señora, dijo. Su nombre está en el contrato. Eso es todo lo que puedo decirle. La presioné para obtener detalles sobre quién los había contactado, quién recibió los pagos, pero ella me bloqueó. Tendrá que hablar con nuestro equipo legal, dijo antes de colgar. Cerré mi portátil de golpe, atrayendo algunas miradas de las mesas cercanas. Esto no era solo una confusión. Alguien se había tomado muchas molestias para que esto sucediera, y habían usado mi nombre para hacerlo. Ya no podía quedarme quieta. Necesitaba ver a papá, mirarlo a los ojos y averiguar qué sabía. Su nueva dirección estaba en una parte de Sevilla que apenas reconocía, lejos de los cuidados céspedes y las calles sin salida de nuestro antiguo barrio. Cogí mi bolso, dejé una propina en la mesa y salí. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en la acera. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, comenzó con papá, y ya no iba a esperar respuestas. Conduje por Sevilla, siguiendo la nueva dirección de papá. El GPS me llevó a un complejo de apartamentos deteriorado en las afueras de la ciudad, lejos de los pulcros jardines de nuestra antigua calle. Aparqué. Subí una estrecha escalera y llamé a la puerta descolorida del apartamento 4B. Papá abrió. Su rostro se iluminó. «Ángela», exclamó, abrazándome. Pero mis ojos se desviaron rápidamente más allá de él. El apartamento era diminuto. Una silla hundida en una esquina, una pequeña estufa pegada a una pared manchada y una sola bombilla parpadeando en el techo. Esto no era hogar, nada que ver con la casa que una vez habíamos compartido. Entré, tratando de ocultar mi asombro. «Papá, ¿por qué estás aquí?», pregunté suavemente. Él señaló la silla, pero yo permanecí de pie, demasiado inquieta para sentarme. «Fue lo mejor», dijo, su tono tranquilo, casi casual. «Tu hermano Braulio y tu madrastra Diana dijeron que alquilar la casa ayudaría con los gastos familiares. Me mostraron un correo electrónico tuyo diciendo que estabas de acuerdo». Se me cortó la respiración. «Nunca envié ningún correo electrónico», respondí más bruscamente de lo que pretendía. Papá frunció el ceño confundido. «Pero tenía tu nombre. Dijeron que estabas de acuerdo». Saqué mi teléfono pidiéndole que me lo mostrara. Él jugueteó con su viejo teléfono plegable y me lo entregó. Ahí estaba. Un correo electrónico fechado hace 9 meses, supuestamente mío. «Papá, deberíamos alquilar la casa para cubrir los costos. Ya lo he arreglado con Braulio y Diana». La dirección del remitente parecía casi idéntica a la mía, alterada por el más mínimo detalle, lo suficiente como para engañarlo. Miré la pantalla con el pulso acelerado. Alguien lo había falsificado, y papá lo había creído sin dudarlo. «Papá, esto no es mío», dije, con la voz temblorosa. Me miró, con las cejas fruncidas, pero Braulio dijo que estabas demasiado ocupada en Londres para manejarlo tú misma. Diana lo apoyó. «Ellos se encargaron de todo». Apreté los puños, luchando por mantener la calma. Papá no estaba mintiendo. Simplemente era demasiado confiado, siempre lo había sido. Había creído su historia, se había mudado y había terminado en este miserable lugar, convencido de que yo había aceptado. Me senté al borde de la silla, los resortes crujiendo bajo mi peso. «¿Cuándo te mudaste?», pregunté. «Hace unos 8 meses», dijo, frotándose el cuello. «Braulio encontró este lugar. Dijo que era temporal hasta que las cosas se arreglaran. Temporal. Este apartamento parecía no haber sido limpiado en años. Miré a mi alrededor, notando una pila de facturas sin abrir en una mesa tambaleante. «¿Hablaste con la empresa de propiedades?», insistí. Él negó con la cabeza. Diana dijo que ella y Braulio se encargaron de todo. Me mostraron el pago del alquiler, dijeron que todo era legítimo. Abrí mi portátil, abriendo mi correo electrónico. Un mensaje de la empresa de propiedades agradeciendo a Ángela Cortés por poner la casa en alquiler me miró. Se lo mostré a papá. «Esto me llegó a mí, pero nunca lo envié», dije. Él entrecerró los ojos en la pantalla, luego se encogió de hombros. «Quizás un error», ofreció, pero su voz temblaba. No lo creí. Esto no fue un error. Fue deliberado. Alguien había usado mi nombre para engañar a papá, y él había caído por completo.
Inclinándome hacia atrás, mi mente se aceleró. Braulio y Diana siempre habían sido cercanos, siempre tramando. Pero esto estaba en otro nivel. Habían falsificado un correo electrónico, habían expulsado a papá y habían alquilado nuestra casa a un extraño por dinero, por control. No podía estar segura todavía, pero el nudo en mi pecho se apretó. «Papá, necesitamos hablar más», dije poniéndome de pie. «Voy a llegar al fondo de esto». Él asintió, luciendo exhausto como si no hubiera dormido bien en meses. Lo abracé de nuevo, prometiendo volver pronto. Al entrar en el tenue pasillo, se sintió más pesado que nunca. Fuera lo que Braulio y Diana estaban tramando, no iba a dejarlo pasar. Salí del apartamento de papá. Mi mente me arrastró de regreso a la infancia. Crecer en nuestra casa de Sevilla no fue del todo malo, pero los recuerdos que se quedaron fueron los que dolieron. Mi madrastra Diana entró en nuestras vidas cuando yo tenía 5 años después de la muerte de mamá. Papá la amaba, pensó que nos convertiría en una familia de nuevo. Pero Diana tenía su propio hijo, mi hermano Braulio, y desde el principio quedó claro quién era lo más importante para ella. Yo era la intrusa, la niña que no encajaba en su imagen perfecta. Tenía 12 años cuando me di cuenta por primera vez. Estábamos en la sala de estar, un jarrón de cristal en la mesa de café, el favorito de mamá, una de las pocas cosas que papá guardó después de que ella muriera. Braulio, de 7 años en ese momento, estaba lanzando una pelota de béisbol dentro a pesar de la regla de papá. Yo estaba leyendo en el sofá cuando el jarrón se hizo añicos. Los fragmentos se esparcieron por el suelo y Braulio se quedó inmóvil con la pelota en la mano. Diana entró corriendo, vio el desorden y se volvió hacia mí. «Ángela, ¿cómo pudiste ser tan descuidada?», espetó. Protesté, señalando a Braulio, pero ella me interrumpió. «No culpes a tu hermano, eres mayor, deberías saberlo mejor». Papá llegó a casa y Diana le contó la historia. Él asintió, creyéndola sin dudarlo, y me envió a mi habitación por una semana. Braulio sonrió al pasar a mi lado, sin decir una palabra de verdad. No fue algo de una sola vez. Diana siempre tomaba el lado de Braulio, pasara lo que pasara. Cuando tenía 15 años, planeamos un viaje familiar a un parque de atracciones local. Había ahorrado mi paga durante semanas para comprar esas entradas, emocionada de montar en las montañas rusas con papá. La noche anterior, las dejé en la encimera de la cocina. Llegó la mañana y se habían ido. Braulio juró que me vio extraviarlas. Dijo que las había dejado afuera donde el viento debió llevárselas. Diana lo apoyó, su voz aguda. «Eres tan irresponsable, Ángela. Has arruinado nuestro día». Papá suspiró decepcionado y canceló el viaje. Pasé el día en mi habitación castigada de nuevo mientras Braulio jugaba videojuegos abajo. Más tarde encontré una de las entradas debajo de su cama. Lo confronté, pero él solo se encogió de hombros, diciendo que no podía probar nada. Diana lo escuchó y me dijo que dejara de causar problemas. Papá nunca cuestionó su versión. Esos momentos se acumularon. Diana elogiaba a Braulio por cada pequeña cosa, buenas notas, ayudar con las tareas, mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Si yo sacaba un sobresaliente, ella decía que era suerte. Si Braulio sacaba un suficiente, ella lo llamaba progreso. Papá intentaba mantenerse neutral, pero se apoyaba en Diana para mantener la paz. Él decía: «Ángela, no hagas olas». Cada vez que me oponía, me sentía como una invitada en mi propia casa, siempre desde fuera. A los 17 años, dejé de intentar ganarme a Diana. Me centré en los estudios, entré a la universidad y me mudé a Londres por trabajo, poniendo distancia entre ellos y sus juegos. Pero el pasado no se trataba solo de sentimientos heridos. Me mostró quiénes eran Diana y Braulio. Diana no solo favorecía a Braulio, lo protegía, lo encubría incluso cuando mentía. Braulio aprendió pronto a manipular las cosas, a convertirme en el chivo expiatorio. Trabajaban en equipo, siempre un paso por delante, siempre dejándome a mí limpiar el desorden. Ese correo electrónico falso en el teléfono de papá, el que usaba mi nombre para engañarlo y hacer que se mudara, no era una estafa al azar. Tenía sus huellas dactilares por todas partes, la necesidad de Diana de controlar.
la habilidad de Braulio para el engaño. Encajaba con el patrón que había visto toda mi vida. Apreté el volante mientras regresaba a mi hotel, mi pecho se apretaba. Esto ya no se trataba de un jarrón roto o entradas perdidas. Le habían quitado la casa a papá, nuestra casa, y habían usado mi nombre para hacerlo. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Venganza? Cualesquiera que fueran sus razones, habían cruzado una línea. Ya no era esa niña que se tragaba sus mentiras. Necesitaba respuestas. Para Another Apps of Loading Degrade, Sender Apps of Loading Degrade, y sabía exactamente a quién llamar a continuación. Alguien que conocía a papá desde hacía más tiempo que Diana. Sentada en mi habitación de hotel en Sevilla, revisé mis contactos, deteniéndome en Patricia, una vieja amiga de mi padre. Ella lo conocía desde hacía décadas, mucho antes de que Diana entrara en escena. Si alguien podía arrojar luz sobre lo que Braulio y Diana estaban tramando, era ella. Marqué su número, paseando por la alfombra mientras sonaba. «Ángela», su voz crepitó, cálida pero sorprendida. «¿Has vuelto a la ciudad?» Fui directo al grano. «Algo le pasa a papá. Ya no está en la casa. Alguien la alquiló usando mi nombre». Hubo una larga pausa. Luego dijo: «Encuéntrame en la cafetería de la calle Washington. Necesitamos hablar». La cafetería era un lugar clásico de Sevilla, cabinas rojas, suelos a cuadros y olor a hamburguesas grasosas. Patricia ya estaba allí, bebiendo café en una cabina de esquina, su cabello gris recogido en un moño pulcro. Me deslicé frente a ella, apenas tocando mi agua. «¿Qué le pasó a papá?», pregunté, con la voz baja pero urgente. Patricia dejó su taza, sus ojos se entrecerraron. «Tu padre pasó por un mal momento hace un año», comenzó. «Las facturas médicas se acumularon después de que una cirugía de rodillas saliera mal. No quería preocuparte en Londres, pero estaba pasando apuros». Me incliné hacia adelante, con la mandíbula tensa. Nunca me lo dijo. Patricia asintió como si lo hubiera esperado. Braulio y Diana intervinieron entonces. Le dijeron que alquilar la casa era la única forma de cubrir los costos. Dijeron que habías aceptado por correo electrónico, que era tu idea ayudar a la familia. Tu padre confió demasiado en ellos, si me preguntas. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. «No envié ningún correo electrónico», dije, mi voz aguda. Patricia no se inmutó. Me imaginé que algo andaba mal. Diana ha estado en apuros con esa boutique suya. Lleva años perdiendo dinero. Malas inversiones, inventario excesivo. Está desesperada por mantenerla a flote. Me recosté. Las piezas encajaban. La boutique de Diana, una pequeña tienda en la calle Mayor, era su orgullo y alegría, pero había oído rumores de que estaba fracasando. Braulio, siempre a su lado, habría hecho cualquier cosa para ayudarla. «¿Crees que usaron el dinero del alquiler para su tienda?», pregunté. Los labios de Patricia se apretaron. «No tengo pruebas, pero lo apostaría. Convencieron a tu padre para que se mudara a ese horrible apartamento, diciendo que era temporal. Él les creyó porque le mostraron un correo electrónico con tu nombre. Le dije que lo verificara contigo, pero él dijo que Braulio lo tenía bajo control». Me hirvió la sangre. Braulio y Diana habían engañado a mi padre como a un tonto, usando mi nombre para que se mantuviera. «¿Qué más sabes?», insistí. Patricia suspiró, revolviendo su café. «Diana ha estado estresada, siempre al teléfono con proveedores, discutiendo sobre pagos atrasados. Braulio ha sido su chico de los recados, manejando papeleo, haciendo llamadas. Se han mostrado muy herméticos conmigo, pero los he visto agrupados, susurrando. El verano pasado, escuché a Diana mencionar pagos de alquiler, salvando su negocio. Entonces no le di mucha importancia, pero ahora», se interrumpió. Sus ojos se encontraron con los míos. Saqué mi teléfono, mostrándole el correo electrónico que había encontrado, el que supuestamente era mío, angela.corretes87@gmail.com, no mi dirección real. «Esto es lo que le mostraron a papá», dije. Patricia entrecerró los ojos en la pantalla, luego negó con la cabeza. «Ese no es tu correo electrónico. Lo falsificaron. Tu padre es demasiado confiado para notar la diferencia». Apreté los dientes.
La traición calaba hondo. Diana siempre había favorecido a Braulio, pero esto era un nuevo mínimo, arrastrando a papá a su lío, usando mi nombre para hacerlo. Pedí un café, apenas lo saboreé mientras procesaba sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sin acusar, solo desesperada. Patricia bajó la mirada. No sabía la historia completa. Tu padre no quería preocuparte, y pensé que lo verificaría contigo mismo. Debería haber insistido más. Su arrepentimiento era real, pero no arreglaba esto. Necesitaba pruebas, algo sólido, para culpar a Braulio y Diana. No voy a dejarlo pasar, dije, poniéndome de pie. Necesito investigar más a fondo, averiguar exactamente lo que hicieron. Patricia asintió, su rostro sombrío. Empieza con los registros de la empresa de propiedades. Consigue un abogado si es necesario. Lo que sea que estén ocultando no es poca cosa. Le agradecí, dejé dinero para el café y salí al frío de la mañana. Esto ya no era solo sobre la casa. Se trataba de confianza, y yo iba a hacerles pagar por romperla. Patricia conocía a un abogado que podía desenterrar la verdad. Me había dado el número de Eduardo Brooks, un abogado en Sevilla con reputación de desenmarañar líos como este. Lo llamé desde el hotel. Mis manos temblaban mientras le explicaba el correo electrónico falso y el contrato de alquiler con mi nombre. Estaba tranquilo, profesional, y nos dijo que fuéramos a su oficina esa tarde. Patricia se ofreció a acompañarme, y no discutí. Había sido el pilar de papá durante años, y necesitaba su perspectiva. Condujimos hasta un pequeño edificio de ladrillo en el centro, donde la oficina de Eduardo estaba encima de una librería. El cartel decía Servicios Legales Brooks, sencillo pero tranquilizador. Dentro, Eduardo Brooks, el abogado, nos recibió con un firme apretón de manos. Tenía unos 40 y tantos, con ojos agudos y una pila de archivos en su escritorio. Le entregué mi portátil mostrando el correo electrónico supuestamente mío, angelacortes87@gmail, no mi dirección real, y el mensaje de la empresa de propiedades agradeciendo a Ángela Cortes por poner la casa en alquiler. Patricia sacó una copia del contrato de alquiler que había obtenido de un amigo de la empresa, el que tenía mi firma falsificada. Eduardo se recostó, examinando los documentos. Empecemos por el correo electrónico, dijo, con voz firme. Necesitaré acceso a tu cuenta para rastrear su origen. Inicié sesión en mi correo electrónico, dejándole que se hiciera cargo. Él cotejó los metadatos del correo electrónico falso, sus dedos volando por el teclado. Después de unos minutos, levantó la vista. Esto no fue enviado desde tu cuenta, dijo. La dirección IP apunta a un ordenador en Sevilla registrado a tu hermano, Braulio. Se me apretó el pecho. Había sospechado de Braulio, pero escucharlo confirmado fue como un golpe. A Patricia se le cayó la mandíbula, pero permaneció en silencio, dejando que Eduardo continuara. El correo electrónico fue elaborado para parecer el tuyo. Misma fuente, frases similares, pero es falso. Alguien se tomó muchas molestias. A continuación, examinó el contrato de arrendamiento. Sacó una lupa, estudiando la firma. Esta tampoco es la tuya, dijo, señalando los bucles irregulares. Es una falsificación decente, pero los puntos de presión no coinciden con tu escritura. Tenía tu firma de una antigua escritura de propiedad para comparar. Asentí, recordando la escritura que había firmado años atrás, cuando papá puso mi nombre en la casa. Eduardo hojeó los registros bancarios que Patricia había traído, mostrando pagos mensuales de 10.000 euros de la empresa de propiedades. Estos fueron directamente a una cuenta a nombre de Diana, dijo, golpeando la página. No una cuenta conjunta con tu padre, solo la suya. Agarré el apoyabrazos, mis nudillos blancos. La boutique de Diana estaba fracasando, y ahora sabía de dónde había sacado el dinero para mantenerla a flote. Braulio la había ayudado falsificando mi correo electrónico y mi firma para engañar a papá y hacer que se mudara. ¿Cómo pensaron que se saldrían con la suya?, pregunté, con voz baja pero furiosa. Eduardo se encogió de hombros. La gente se vuelve engreída. Asumen que nadie investigará tan a fondo, especialmente no la familia. Patricia negó con la cabeza. Le dije a tu padre que te lo consultara, pero Diana seguía diciendo que estabas demasiado ocupada en Londres.
Eduardo se inclinó hacia adelante, su tono serio. Esto es fraude, falsificación y tergiversación. Podemos llevar esto a un tribunal de reclamaciones menores para una audiencia. Con esta evidencia, tienes un caso sólido para reclamar la casa y el dinero. Empezó a sacar formularios de un cajón explicando el proceso. Necesitaré declaraciones tuyas y de tu padre, además de estos documentos. La audiencia se puede programar en un par de semanas. Asentí, mi mente acelerada. Una audiencia significaba enfrentarse a Braulio y Diana, obligándolos a responder por lo que habían hecho. Patricia habló, su voz firme. Haré que tu padre firme lo que necesites. Se merece saber la verdad. Agradecí su apoyo, pero mi atención estaba en la lucha que se avecinaba. ¿Qué pasa en la audiencia?, pregunté. Edward lo expuso, presentando pruebas, interrogando a testigos y el fallo de un juez. Si probamos el fraude, deberán devolver el dinero del alquiler más las multas, dijo. También podrías presionar para que se anule el contrato, permitiendo que tu padre se mude de nuevo. Eso era todo lo que quería. Papá de vuelta en su casa, a salvo de sus mentiras. Mientras Eduardo preparaba el papeleo, miré el contrato falsificado, mi nombre escrito con la mano de otra persona. Braulio y Diana habían cruzado una línea, y no solo estaba enojada, estaba lista para hacerles frente a las consecuencias. Hagámoslo, le dije a Eduardo con voz firme. Quiero que estén ante un juez. Él asintió, entregándome un bolígrafo para firmar los formularios legales. Patricia me apretó el hombro, una promesa silenciosa. Ella estaría allí, no me iba a echar atrás. Braulio y Diana estaban a punto de aprender lo que sucede cuando traicionas a la familia. 2 semanas después de reunirme con Eduardo, entré en el juzgado de reclamaciones menores de Sevilla, papá a mi lado. Sus manos temblaban, pero me hizo un gesto con la cabeza, sus ojos pesados de preocupación. Eduardo nos condujo a una pequeña sala de audiencias donde los bancos de madera daban a la mesa del juez. Braulio y Diana ya estaban allí, sentados al otro lado del pasillo. Braulio evitó mi mirada, mirando sus zapatos, mientras Diana se sentaba erguida, su rostro tenso de desafío. Apreté la mandíbula, lista para enfrentarlos. Eduardo se puso de pie primero, presentando nuestro caso. Sostuvo el contrato de alquiler falsificado, mi nombre escrito con tinta irregular. Esta firma no es de Ángela Cortés, dijo con voz clara. Tenemos pruebas de que fue fabricada junto con un correo electrónico supuestamente suyo rastreado hasta el ordenador de Braulio. Deslizó documentos hacia el juez, incluidos los registros bancarios que mostraban 10.000 euros en pagos de alquiler canalizados a la cuenta de Diana. El juez, una mujer con gafas afiladas, examinó los papeles, su expresión indescifrable. Subí al estrado a continuación, mi corazón latía con fuerza, pero estaba firme. Nunca acepté alquilar nuestra casa, dije, mirando directamente a Braulio y Diana. Me enteré cuando volé de Londres y un extraño abrió la puerta. Mi padre pensó que lo había aprobado debido a un correo electrónico falso. Papá se movió a mi lado, su rostro pálido. El juez me indicó que continuara. Usaron mi nombre para engañarlo y hacer que se mudara a un apartamento deteriorado mientras ellos se embolsaban el dinero. Eduardo llamó a Braulio a continuación. Se arrastró hasta el estrado, con los hombros caídos. Enviaste el correo electrónico desde angela.co, rts87@gmail.com, preguntó Eduardo. Braulio dudó. Luego asintió. Sí, murmuró. Lo hice para ayudar a Diana. Su boutique estaba fracasando y necesitaba el dinero para pagar deudas. La sala quedó en silencio. Lo miré fijamente, a mi hermano, admitiendo que nos había traicionado. Pensé que solo sería temporal, añadió, con voz débil. No quise que llegara tan lejos. Diana fue llamada al estrado, sus pasos enérgicos. ¿Por qué desvió los pagos del alquiler a su cuenta?, presionó Eduardo. Ella se cruzó de brazos, su voz aguda. Lo hice por la familia, dijo. La boutique es mi sustento, y mantenerla a flote nos ayuda a todos. Tu padre estaba luchando con las facturas. Alguien tenía que intervenir. Quería gritar, pero me contuve.
Sus palabras estaban llenas de autojustificación, sin un atisbo de arrepentimiento. «Usted falsificó mi nombre», dije, incapaz de permanecer en silencio. «Usted le mintió a papá». Los ojos de Diana se fijaron en mí, fríos e inflexibles. «Tú estabas en Londres, Ángela. No estabas aquí para ayudar». Papá habló a continuación, con voz tranquila pero firme. «Confié en ustedes dos», dijo, mirando a Braulio y Diana. «Pensé que Ángela quería esto. Me mudé porque creí que era lo mejor para nosotros». Sus palabras me golpearon con fuerza y le apreté la mano. El juez preguntó si había verificado el correo electrónico conmigo. Papá negó con la cabeza, con los ojos bajos. «Debería haberla llamado», dijo. No pensé que mentirían. Eduardo presentó la evidencia final, metadatos que vinculaban el correo electrónico al ordenador de Braulio y un análisis de escritura que demostraba que la firma del contrato no era mía. El juez se tomó un momento, hojeando los documentos. Luego habló. «La evidencia muestra un claro fraude por parte de Braulio y Diana», dijo. «Falsificaron documentos y tergiversaron el consentimiento de Ángela Cortés, causando daños financieros y emocionales». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. «Les ordeno que devuelvan 10.000 euros en pagos de alquiler más 10.000 euros en daños punitivos por fraude, totalizando 20.000 euros. El contrato de arrendamiento queda anulado y la propiedad revierte a Esteban Cortés». Exhalé. El alivio me invadió. Los hombros de papá se relajaron y me dedicó una pequeña sonrisa. Braulio parecía derrotado, con la cabeza gacha, mientras el rostro de Diana se retorcía como si la hubieran abofeteado. Eduardo recogió sus papeles, haciéndome un gesto con la cabeza. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. Al salir de la sala del tribunal, sentí un peso menos. La casa era de papá otra vez, y las mentiras de Braulio y Diana quedaron expuestas, pero la brecha que habían causado no se sanaría fácilmente. Abracé a papá, prometiéndole ayudarlo a regresar. Esto no era solo cuestión de dinero, se trataba de recuperar lo nuestro. Un mes después de la audiencia, me encontraba en el porche de nuestra casa de Sevilla, viendo a papá desempacar cajas en el salón. El roble del jardín se balanceaba suavemente, sus hojas tornándose doradas a la luz del otoño. Ya había colgado un nuevo columpio, como el que teníamos cuando era niña. «Este fin de semana vienen unos amigos», dijo, con una chispa en la voz que no le había oído en meses. «Como en los viejos tiempos». Sonreí, pero no llegó a mis ojos. La victoria en el tribunal se sentía vacía cuando pensaba en lo que Braulio y Diana habían hecho. Los había excluido por completo. Después del fallo del juez, Braulio envió un mensaje de texto murmurando una disculpa a medias por intentar ayudar a mamá. No respondí. Diana nunca se puso en contacto. Estaba demasiado ocupada luchando por salvar su boutique, ahora ahogada en deudas, sin el dinero del alquiler. Patricia había oído a través de un amigo común que estaban vendiendo su coche para cubrir los 20.000 euros que nos debían. No me importaba. Habían falsificado mi nombre. Le habían mentido a papá y habían destrozado nuestra confianza. No había vuelta atrás. Ayudar a papá a regresar fue agridulce. Pasamos un día limpiando la casa, borrando los rastros del extraño que había vivido allí. El rasguño en el marco de la puerta de mi viejo accidente de bicicleta todavía estaba allí, un recordatorio de días mejores. Papá encontró un viejo álbum de fotos en una caja llena de fotos nuestras en ferias del condado y barbacoas de verano. Se detuvo en una mía, quizás de 10 años, sonriendo con helado en la cara. «Siempre fuiste mi luchadora», dijo, su voz suave. Lo abracé, con la garganta apretada. Él estaba en casa, y eso era suficiente por ahora, pero la traición persistía. No podía dejar de pensar en lo fácilmente que Braulio y Diana habían manipulado a papá. Toda mi vida había creído que la familia era cuestión de sangre, de permanecer juntos pasara lo que pasara. Ahora lo veía de manera diferente. La familia no era solo ADN compartido. Se trataba de honestidad, de aparecer cuando importaba. Papá confió en ellos porque los amaba, y ellos usaron eso en su contra. Había pasado años en Londres persiguiendo mi carrera, pensando que siempre podría volver a la familia que conocía.
pero esa familia ya no existía. Una tarde me senté en el sofá, bebiendo café mientras papá planeaba su primera reunión desde que regresó. El olor de su vieja receta de chile llenaba la casa, y pude oírlo tararear en la cocina. Se sentía bien, pero incompleto. Abrí mi portátil, revisando correos electrónicos del trabajo, tratando de concentrarme. Un mensaje me llamó la atención. Una nota de Patricia para ver cómo estaba. «Tu padre es más fuerte de lo que parecía», escribió. «Te tiene a ti, y eso es suficiente». Sonreí agradecida por ella. Había sido más familia que Braulio o Diana. Al día siguiente, reservé mi vuelo de regreso a Londres. En el aeropuerto, papá me llevó a la terminal, su viejo camión traqueteando. «Volverás pronto, ¿verdad?», preguntó, sus ojos buscando los míos. «Siempre», dije, queriéndolo decir. Nos abrazamos más tiempo de lo habitual y caminé por seguridad, con mi bolso colgado al hombro. Mientras abordaba el avión, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Había luchado por papá, por nuestro hogar, y había ganado, pero el costo fue perder a la familia que una vez conocí. Sentada en mi asiento, miré por la ventana mientras las luces de Madrid se desvanecían abajo. El vuelo de 10 horas que me esperaba no se sentía tan desalentador esta vez. Había aprendido algo a través de todo esto. La confianza es frágil, y la familia es tan fuerte como la verdad que la mantiene unida. Braulio y Diana habían elegido las mentiras, y habían pagado por ello no solo con dinero, sino con los lazos que habían roto. Ya no era la misma persona que había aterrizado aquí, conmocionada por un extraño en la puerta. Era más fuerte, más clara sobre lo que importaba. Mientras el avión subía más alto, cerré los ojos, lista para avanzar, llevando esa lección conmigo.